Zully, una mamá involucrada con las ligas de básquetbol local, nos escribió sobre la necesidad de renovar su baño y su sala. Ella pasa tanto tiempo orientando y guiando a esos niños que no ha podido dedicarse a arreglar su propia casa. Manolo y yo revisamos nuestros proyectos y creamos un plan. Vamos a empezar con nuestro primer proyecto, que es renovar este baño por completo. Sí. Lo primero que hay que hacer es sacar todo. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para hacerlo con seguridad? Bueno, lo primero que se tiene que hacer es cerrar el agua. Perfecto, simplemente se cierra la llave. Exacto. Quitas el drenaje. Sí. ¿Y ya? Y es todo. Bueno, hay otra cosa y que hay que romper todo el grout que está aquí al lado del luego para que salga el gabinete todo completo. ¿Y lo haces con un cuchillo? ¿Con qué lo haces? Sí, le agarras tu safety knife y pum, lo cortas y ya estuvo. Claro, para quitar cualquier tipo también de silicona, cualquier cosa que sea ahí de pegamento, ¿no? Sí, exacto. Ok, y en cuanto al espejo, ¿qué haces para no quedarte con 7 años de mala suerte? Bueno, lo que haces ahí, usas un martillo con un cincel y le pegas por atrás y tienes que tener suerte. Ok, entonces a esa sí no me le mido. No arriesgas mi suerte por un espejo. Te dejo a ti, buena suerte. Bueno. Para poder quitar el lavabo, primero tuvimos que desconectar la plomería de la parte de abajo. Con cuidado, lo separamos de la pared usando unas herramientas. Y luego limpiamos todo para dejar lista la área del trabajo. Bueno, y aquí estoy con Manolo, que me está enseñando cómo quitar el inodoro, el baño. ¿Cómo le dices tú? Excusado. Excusado, algunos le dicen poseta, otros le dicen trono. Bueno, como usted le diga, tiene que seguir estas recomendaciones. Lo primero es cerrar el agua. Vamos a cerrarla, exacto, perfecto. Luego vamos a soltarlo para que se vaya cualquier tipo de agua que quede en este lado del tanque. Tercer paso es aspirar. Vamos a aspirar el agua. Para la aspiradora, para que no se dañe, le quitamos el filtro. Vamos a prenderla. Listo, nos aseguramos que no quede agua. ¿Falta más? ¿Está bien? Está bien. ¿Está bien? Perfecto. Y ahora vamos a quitar los tornillos y estamos listos para levantarlo. Exacto. ¿Cierto? ¿Aprendí la lección? Aprendiste todo. Perfecto. Muy bien, voy a ver en qué van los muchachos. Es muy fácil remover un excusado. Solamente quite los tornillos de la base y de atrás del tanque y listo. Está desconectado y listo para quitar. Bueno, y hay cosas que no me gustan, pero hay que hacerlas. Esta es la parte más fea del trabajo de cambiar un baño. Hay que tapar el orificio porque se salen gases que no huelen muy bien. Así que usa una toalla, la enrollas, guantes, por favor. Te tapas, lo pones y te escapas. Le conté a mi familia que habían recibido nuestra carta y que nos van a ayudar y todos sorprendidos, emocionados. Bueno, y vamos a instalar las baldosas en el baño. Todo tiene como una técnica, ¿no? Sí, así es, Andrea. Aquí tenemos un azulejo que es 16 por 16. Es bastante grande, ¿no? Sí, para esta área es perfecto, que es un tallo más o menos grande. Y lo que vamos a hacer hoy es vamos a ver cómo lo queremos poner en el piso. Claro, antes de pegarlo, vamos a ponerlo en el piso para ver dónde vamos a hacer los cortes. A mí me parece súper importante que mires dónde son los cortes. Dónde va a ir el mueble, no importa, porque ahí van los empates. Exacto, sí, acaba el gabinete, el zinc, entonces no importa ese lado. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a empezar entero de allá y traerlo para acá. Perfecto, entonces primero buscamos el centro y vamos a empezar a ponerlos. Hay que concentrarnos en esta esquina de acá. Ahora lo que hacemos es agarramos un marcador y marcamos esta pieza que va a ser la pieza principal para hacerlo para allá y para ponerlo para acá. Y así nos aseguramos. Ahí es donde vamos a empezar. Perfecto. Como este piso está un poco disparejo, quieres usar un poquito más masa que menos. Entonces lo que hacemos, agarramos el thin set y lo más importante es que no esté muy aguado. Lo aplicas. De afuera para adentro. Sí, lo que quieres hacer es importante dejar tus líneas para saber dónde va a ir el azulejo. Por eso para abajo. Ah, ya entendí, para que queden las líneas. Pero necesito entonces más. ¿O no? ¿Está bien así? Está bien así. Nomás agarrar, ponle más en esta esquina. ¿Quieres agarrar un poco más? Entonces lo que quieres hacer es agarrar esta orilla con esta punta de acá que está un poco más chica. Ok. Entonces lo pones donde va. Agarras tus líneas y lo que quieres hacer es apucharlo para abajo un poco, no tanto,
porque quieres poner los otros para saber si está más alto o más bajo. Entonces lo que queremos hacer es poner este azulejo escuadra con la pared principal. Claro, para que nos quede derecho. Sí, entonces lo que hace, se mide 31,5. Sí. Ahora la mueves para atrás. Asegurarte que 31,5 también acá. Entonces está un poquito fuera del lugar. Lo ponemos mueves, para allá. claro. Y ya está listo para poner la segunda pieza. Muy bien. Ahora lo que haces, tomas tu cuchara de vuelta, agarras más thin set y lo aplicas. Aquí ya no tienes que preocuparte de la línea sonada porque lo que vas a hacer es vas siguiendo este azulejo para allá y también lo vas a estar siguiendo para allá y por cualquier lado. Perfecto. O sea, lo importante es que el primero quede bien derecho por los dos lados. Y escuadrado Exacto. con la pared principal. Ok. Ya que tengas suficiente thin set abajo, cambias tu trowel y Claro, para hacer las rayitas. tiras la base. Limpias exceso. Quitas Y el exceso. ya pones tu segundo azulejo. Ok, vamos a poner. ¿A cuánto de división? Haz tu espacio chiquito como lo quieres. Y como ya tenemos los espaciadores, vamos a meter uno aquí. Para asegurarnos que nos queden a la misma Para que nos distancia. quede al mismo distancia, exacto. Ok, allá tienes más. Y ya cojo unos. ¿Te van? ¿Cuántos ponemos? Puedes poner estos así por mientras, hasta la que pongan los mitad, demás. Ya después los puedes voltear. Pero mira, esto es bien más importante. ¿Ves cómo este azulejo aquí está un poquito más alto? Sí. Aquí es cuando tú ya quieres Claro. empujarlo un poquito más para abajo para dejarlo más parejo. Para que quede a nivel. Ok, Exacto. perfecto. ¿Qué ¿Para te dónde parece? más? ¿Está muy bien? Dale. Sí. ¿Te digo qué? Sí. Tú vete a hacerte los pancakes y yo acabo el piso. Está bien. Bueno. Está bien, me liberaron. Quédese con nosotros porque cuando regresemos le enseñaremos cómo reparar un agujero en la pared del baño y también ensamblaremos el nuevo lavamanos. Para renovar el baño de Zully, empezamos quitando el lavamanos y su gabinete. Después sacamos el inodoro. También medimos el baño y comenzamos a poner los azulejos. Y ahora que le enseñamos cómo hacerlo, usted también puede cambiar el piso de su baño. ¡Anímese, amigo! Aquí lo que vamos a hacer es vamos a tapar una abertura. El problema aquí es que no hay soporte en este lado de la pared porque hay una pipa para el drenaje. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a poner un 2x4 de aquí para soportar la nueva tabla roca. Saúl lo que va a hacer es va a medir y va a ir a cortar la tabla roca mientras yo pongo el 2x4. Mírale. Una de las cosas que quiere hacer es poner los tornillos un poquito fuera del lugar o de la orilla para que no se rompa la tabla roca. La presenta, Saúl. Aquí lo que vamos a hacer, y es importante, es poner el tornillo un poquito hondo para poner el yeso para que tape el tornillo bien. Bueno, gracias, Saúl. ¿Me puede ir a hacer yeso? Ok. Un consejo. A mí me gusta cortar la cinta de tabla roca antes de aplicar el yeso. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar el yeso todo alrededor de la tabla roca. Lo que queremos hacer es rellenar todas las aberturas con yeso. Y ahora sí vamos a aplicar la cinta de tabla roca. Bueno, lo que queremos hacer es siempre ponerle más yeso a las orillas para poner la otra cinta de tabla roca.
Y ahora sí, hay que aplicarle más yeso. Y así de fácil. Estoy muy feliz que compramos la casa hace 2 años, pero ya estoy cansada de no poder venir a mi casa y descansar y disfrutar con mi familia y de verdad disfrutar la casa. El último pero muy importante paso en la instalación de un piso de azulejo es enlecharlo. Esto asegura los azulejos y evita la filtración de agua. Cuando aplique la lechada es muy importante usar una herramienta de goma, la cual esparce y presiona la lechada en los espacios entre los azulejos. Después limpie con una esponja mojada para obtener un buen acabado. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas se lo merecen.